Hoy nosotros festejamos nuestra fiesta patria y el día de nuestras gloriosas madres paraguayas, diferentes, pero conscientes que esta guerra contra el coronavirus pronto llegará a su fin. Y ahí volveremos a decir, Paraguay es vencer y vivir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Almada, del grupo de danzas paraguayas Panam Viejo Ud y del Centro Cultural Don Carlos Antonio López de Quilmes. Hoy estamos celebrando el Día de la Independencia de Paraguay junto con el Día de nuestras Madres, así que les quiero desear desde nuestro lugar acá en Quilmes muchas felicidades a todos, que a pesar de estos momentos que estamos pasando hay que ser fuertes, hay que luchar de esta manera, como nos piden nuestros estados, lavándonos las manos, teniendo las precauciones, las medidas y los recaudos necesarios y tratar de sobrellevar esto lo mejor posible para en el año siguiente poder reencontrarnos de nuevo junto con nuestra comunidad paraguaya a celebrar y a festejar como sabemos hacer solamente nosotros, que con mucha alegría, con mucho color y con mucha sí, en comunidad, ¿no? Como debe ser. Así que nada, esperamos que disfruten de este evento que lo hicimos con mucho cariño acá entre todos los artistas que estamos festejando el Día de nuestra Patria en este evento. Así que nada, desde sus casas, yo desde la institución Don Carlos Antonio López, esperamos que podamos salir de esto lo más rápido posible.